revelado, el increíble giro en mi vida tras ser echada a la calle y un SUV negro que cambió todo. Ana observaba el reflejo borroso de su propia sombra en la ventana. La luz del atardecer apenas lograba iluminar la habitación de su madre, donde cada rincón le susurraba recuerdos de un ayer que no podía borrar. Se había sentido como una dama en un palacio, pero ahora, tras el despido de su trabajo en la prestigiosa firma de arquitectura en Caracas, su vida había cobrado un matiz gris. La frustración se movía como un eco sordo en su interior, y cada día que pasaba en esa casa que había sido su refugio de infancia se tornaba más pesado. La presión aumentaba y la incertidumbre le apretaba el pecho. ¿Dónde quedó ese sueño tan palpable de ser reconocida en su profesión? El ambiente en el hogar de su madre era cálido en intención, pero tenso en realidad. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, nunca dejaba de recordarle que la esperanza era lo último que se pierde. Sin embargo, cada infusión de optimismo que intentaba su madre se chocaba con el muro invisible que Ana había construido alrededor de sí misma. La angustia se transformó en una compañera constante. Su mente acelerada daba vueltas en un torbellino de preguntas sin respuestas. Estaba atrapada entre sus sueños rotos y el sacrificio de su madre. Dos mundos irreconciliables que se abrían como un abismo entre ellas. Todo se tornó más extraño el día en que apareció un SUV negro frente a su casa. Su corazón se aceleró, un recordatorio de lo que había perdido, del estatus que había tenido, despojado ahora de la gloria del que antes había disfrutado. La curiosidad mordía su conciencia, y cada vez que veía aquel vehículo, sentía que sus esperanzas se desvanecían en la sombra de su existencia. ¿Sería ese símbolo de lo que nunca podría tener? Los días pasaron y el SUV persistía, un fantasma en su vida que la acechaba. Fue entonces que la figura de un anciano arquitecto, don Felipe, emergió del auto. Algo inexplicable la impulsó a acercarse a él. En medio de la angustia que la consumía, las charlas sobre arquitectura despertaron un vacío profundo dentro de Ana. Con cada conversación, don Felipe compartía sus historias de vida, relatos de desafiantes caminos atravesados con determinación. Cada palabra era un destello de luz en medio de su oscuridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras pasaba el tiempo con don Felipe, las ideas de accesibilidad y la dignidad inherente a la arquitectura comenzaron a florecer en su mente. Descubrió una faceta de sí misma que había estado encerrada, un talento que se alimentaba del dolor de su experiencia personal. Sin embargo, con cada esbozo, un nuevo dilema se presentó: abrir su propia firma y seguir el camino de sus sueños, o continuar bajo la sombra de su madre, del sacrificio que tanto valoraba. El peso del SUV negro y las decisiones que se cernían sobre ella fueron intensificándose. Este momento podría reinventar su identidad, pero a un costo. Pronto, la vida la empujaría hacia una elección que definiría su futuro, y a medida que comenzaba a trazar su primer proyecto comunitario, el eco del pasado resonaba, recordándole que había una vida que la aguardaba al otro lado de sus miedos. La incertidumbre la consumía, y en la puerta, el SUV negro apareció nuevamente, como un avisador ominoso en la tormenta que se avecinaba. ¿Sería la oportunidad que había estado esperando o el fin de una ilusión? Ana se sentó en el borde de la cama, el papel de lija en su mano, tratando de delinear el concepto de un nuevo proyecto. Sin embargo, cada trazo que intentaba dar se convertía en un recordatorio del abismo que había entre su idea y la realidad que la rodeaba. El peso del SUV negro continuaba acechándola,
pero ahora también tenía la figura de don Felipe en su mente, un faro que la guiaba hacia su verdadera pasión. Una chispa de creatividad comenzaba a brotar dentro de ella, pero se sentía frágil, como si cada idea pudiera desvanecerse con un ligero soplo del viento. Faltaba un componente esencial, la determinación. Ana sabía que la vida que anhelaba no vendría sin esfuerzo, pero el miedo al fracaso continuaba limitándola. Mientras se sumergía en bocetos y esquemas, no podía evitar recordar las palabras de don Felipe. La arquitectura no es solo la forma de un edificio, sino la memoria que creamos en él, le había dicho una tarde, mientras revisaban ejemplos de obras que hablaban con los habitantes de la ciudad. Aquella frase reverberaba en su mente, invitándola a seguir explorando. Fue en medio de esa búsqueda interna cuando un destello de claridad iluminó su pensamiento. ¿Por qué no hacer del dolor su aliada? Decidió plasmar en su proyecto lo que había sentido al quedar sin empleo, esa sensación de desamparo y la lucha por redescubrir su voz en el mundo. Al mismo tiempo, cada trazo debía hablar de las vidas que habitaban el espacio, sus historias y sueños. Quería crear un lugar que resonara con la comunidad, que cada pared sostuviera anhelos. Las horas pasaron, y las hojas se llenaron de líneas y formas. Una bocanada de aire fresco entró por la ventana mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse, despertando a Ana de su ensueño. Sin embargo, había un dilema al acecho, el miedo a dar el salto. ¿Estaría preparada para enfrentarse al mundo de la arquitectura nuevamente? Esa parte de ella, la que conocía el rechazo y el desprecio, temía mostrarse vulnerable una vez más. Ana miró a su madre, que la observaba con ese amor incondicional que siempre la había protegido. La decisión se tornaba crítica, no podía permanecer estancada. Con el tiempo, la vida se comienza a convertir en un ciclo de oportunidades perdidas que se acumulan, y eso le aterraba más que el fracaso en sí. El SUV negro, como espectador mudo, pareció cobrar vida ante su determinación creciente, como si esperara que ella finalmente tomara la iniciativa. Esta batalla interna era inevitable, y Ana sabía que si no se atrevía a despertar su verdadero ser, siempre seguiría atrapada en una sombra. Fue un instante de perseverancia. Con cada boceto, estaba acompañada de una voz que le empujaba a soñar más allá de su realidad. Con el nuevo amanecer, Ana tomó la decisión de actuar. Se armó de valentía, una chispa encendida por la necesidad de crecer, de ir más allá de lo que había sido, una arquitecta con aspiraciones que habían quedado en un limbo. Sabía que debía buscar recursos, hablar con otros arquitectos, compartir su propuesta. Pero antes de que pudiera dar ese primer paso decisivo, el SUV negro volvió a estar frente a su casa, silencioso, imponente. ¿Era una invitación a un nuevo comienzo o una advertencia de los fantasmas de su pasado? Esa pregunta se instaló en su mente como una sombra. Desde el interior de aquel vehículo, algo podría cambiar su destino nuevamente. ¿Tendría el coraje de enfrentar su miedo y dar el primer paso hacia su futuro? Ana respiró hondo, permitiendo que el aire fresco la envolviera y despejara la niebla de sus pensamientos ansiosos. El SUV negro seguía ahí, impregnado de incertidumbre, pareciendo observarla, esperando su reacción. Con una mezcla de duda y curiosidad, decidió que no podía permitir que el temor la paralizara nuevamente. La vida que deseaba construir, la arquitectura que anhelaba crear, dependía de su capacidad para actuar. Se acercó a la ventana, la luz del sol iluminaba la habitación, pero también reflejaba su lucha interna. En un arrebato de determinación, tomó su bolso y salió de casa. Al cerrar la puerta, sintió que estaba cerrando también la etapa de duda que la había consumido durante demasiado tiempo. El camino hacia el SUV era corto, pero cada paso resonaba en su interior como una meta a alcanzar. Con nerviosismo, Ana se acercó al vehículo. A través de la ventana del conductor, notó a un hombre de aspecto serio, con una mirada que parecía desentrañar sus secretos. Él giró la cabeza y la miró, como si esperara que ella diera un paso adelante. Aquella sensación la hizo vacilar,
pero recordó la competencia que había cultivado en su carrera. Sin pensarlo 2 veces, tocó la ventanilla. El hombre bajó la ventana lentamente. ¿Necesitas algo?, preguntó con una voz grave, pero no malintencionada. En ese instante, la decisión de iniciar una conversación se convirtió en una oportunidad para redefinir su vida. Soy arquitecta y estoy buscando apoyo para un nuevo proyecto, comentó Ana, notando cómo su voz temblaba, pero no podía dejar que eso la detuviera. ¿Y cuál es la propuesta? El hombre la miró con interés. La chispa del desafío comenzaba a despertarse en ella nuevamente. Ana se sintió impulsada a explicarle su visión, cada palabra fluyendo como un torrente de ideas que habían estado atrapadas en su interior. Habló de sus bocetos, del espacio que quería diseñar, y cómo cada elemento representaría la memoria de aquellos que habitarían el lugar. Sus ojos brillaban con la pasión que había tardado tanto tiempo en recuperar. El hombre escuchó atentamente, las líneas de su rostro se suavizaron a medida que ella hablaba. Ana sintió que cada frase que pronunciaba era un ladrillo que ayudaba a construir el camino hacia su futuro. La conexión que establecieron pareció traspasar la superficie, incluso podría haber un reconocimiento en su mirada. Estoy dispuesto a escuchar más sobre esto, dijo con una ligera sonrisa. Podemos reunirnos para discutirlo más a fondo. La frágil chispa que había encendido en su interior comenzó a arder con intensidad. Había empezado un camino real, uno que no solo prometía un futuro en arquitectura, sino también la posibilidad de convertirse en la profesional que siempre había deseado ser. Se despidieron y él se fue, dejando a Ana con un torbellino de emociones. Pero, aunque el entusiasmo le amargaba, había un eco de inquietud en su mente. ¿Sería suficiente esa colaboración? Aquella iniciativa representaba solo un esbozo de un futuro incierto, uno que necesitaba ser cultivado con trabajo, determinación, sobre todo, valencia. Mientras caminaba de regreso a casa, se preguntó cómo podría potenciar esa nueva conexión y qué implicaciones tendría para su trayectoria. La certeza y la inseguridad coexistían en su mente, creando una disonancia que le empujaba a examinar no solo su proyecto, sino también su objetivo final, convertirse en una voz fuerte en el mundo de la arquitectura. Al entrar en casa y cerrar la puerta, Ana sintió que había despertado algo profundo en su interior. Pero la realidad de lo que acababa de iniciar la abrumaba. Necesitaba prepararse para abordar cualquier desafío que pudiera surgir, no solo en el ámbito profesional, sino también en la forma en que se percibía a sí misma. El verdadero desafío recién comenzaba, y aunque la posibilidad de que la arquitectura la llevara a un nuevo horizonte era emocionante, otra pregunta se presentaba con creciente nitidez. ¿Estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba volver a dar su voz en un mundo que la había silenciado? La búsqueda de respuestas se convertiría en un viaje tan intenso como el proceso creativo que había iniciado. Cuando el sol se ocultó, Ana miró por la ventana. Aún resonaban sus palabras en su mente, pero ahora acompañadas de una certeza nueva. Había tomado la primera decisión clave hacia su futuro. Pero, ¿podría sostener la visión que había comenzado a forjar? Había más en juego de lo que jamás había considerado. Ana se sentó en su escritorio, las hojas de sus bocetos desparramadas a su alrededor, cada una esperando una claridad que había empezado a evanecerse con el tiempo, pero ahora se sentía de nuevo llena de energía. La reunión con el hombre del SUV había sido solo el primer paso, un destello que alumbraba un camino aún incierto, pero que prometía creatividad y descubrimiento. Conforme pasaron los días, la incertidumbre se entrelazaba con una pequeña emoción. Ana se encontró estudiando a fondo sus proyectos anteriores, revisando cada trazo, cada idea abortada y cada diseño olvidado en el rincón de su mente. Era un momento de autorreflexión, de realizar que cada fracaso contenía lecciones ocultas, y que esos fracasos no definían su capacidad, sino que eran parte de su crecimiento. Se propuso marcar cada uno de esos momentos en su vida, catalogando no solo los fracasos, sino también los éxitos y los instantes de osadía. En su mente,
se repetía, cada paso cuenta. Ana comenzó a visualizar su lugar en el ámbito de la arquitectura no como una soñadora, sino como una arquitecta capaz de influir mediante diseños que contaran historias. Lo que antes era solo un deseo ahora empezaba a hacer eco de poder real. Decidió preparar una presentación que reuniera sus mejores ideas y conceptos. No era suficiente con hablar de su visión, necesitaba mostrar su pasión de una manera tangible. Las noches se convirtieron en su aliada, sumergiéndose en referencias contemporáneas, buscando inspiración en arquitectos que admiraba y compitiendo con la voz crítica que a veces ensordecía su confianza. Se dedicó a crear un portafolio sólido que hablara por sí mismo, un espacio lleno de posibilidades y una paleta rica en creatividad. A medida que se acercaba la fecha de su reunión con el hombre del SUV, la presión aumentaba. Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad la consumiera, utilizó esa energía para impulsar su preparación. Informarse sobre su posible inversor se volvió una prioridad, buscando no solo entender sus intereses, sino también las expectativas que podría tener sobre la colaboración. Ana empezó a trazar un mapa mental de lo que quería conseguir. No voy solo a presentar un proyecto, se repetía. Voy a mostrar cómo mi visión puede cambiar la forma en que interactuamos con el espacio. Esa era la conexión que necesitaba, algo más profundo que una simple transacción. La arquitectura era una historia entre el espacio y quienes lo habitan. Tenía que asegurarse de que su propia historia se contara con claridad y autenticidad. Sin embargo, esa preparación también reveló una incomodidad en su interior. La idea de la valoración, la posibilidad de rechazo, la presión de tener que defender su valía como profesional eran elementos que danzaban en su cabeza. Realmente estaba lista para proyectar no solo una visión, sino también su propia identidad en un mundo que había sido tan crítico. La vulnerabilidad se manifestaba de maneras que nunca había anticipado, recordándole que cada paso hacia el éxito requería enfrentarse a sus propias inseguridades. La noche anterior a la presentación, Ana revisó su material de apoyo una última vez. En el silencio de su habitación, sintió el latido de su corazón resonar con fuerza. Cada latido simbolizaba la lucha interna entre la autocrítica y la autoconfianza. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Ana reflexionaba sobre todo lo que había dejado atrás para llegar a este punto. ¿Podré sostenerme frente a la verdad de mi propia voz?, se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había llegado a un punto de no retorno, y ahora, en este minuto decisivo, se trataba de dar un salto de fe que podría llevarla a un lugar que nunca antes había soñado. El comienzo de un nuevo capítulo en su vida profesional estaba por desplegarse, y con cada hora que pasaba, el futuro prometía ser tan emocionante como aterrador. Cuando el amanecer rompió la noche, Ana comprendió que no solo se trataba de arquitectura, se trataba de reconstruirse, de revitalizar su esencia. Y así, saliendo de la oscuridad hacia la luz, un nuevo desafío surgió ante ella. Lo que sucedería después de esa reunión podría cambiarlo todo, incluso su percepción sobre quién era. ¿Estaba preparada para enfrentar el impacto de esa verdad? El tiempo lo diría. El aire de la mañana estaba impregnado de un nerviosismo casi palpable cuando Ana entró en el edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su propia inseguridad. Hoy es el día, se repetía, pero en su interior, la ansiedad se entrelazaba con un rayo de esperanza. Este era el momento para dar un paso adelante y, más importante aún, para reafirmar su identidad como arquitecta. Al llegar a la sala de conferencias, se percató de la moderna decoración, paredes de vidrio que reflejaban tanto la luz natural como su propia imagen entremezclada con sus dudas. Se tomó un instante para respirar hondo, cerrando los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaba decidida a no permitir que su autocrítica se adueñara de ella. Era su turno de compartir su visión del mundo a través de la arquitectura. La presentación comenzó. Con cada diapositiva que pasaba, Ana sentía como la confianza empezaba a desplazar a sus miedos.
Habló sobre su proceso creativo, el camino que había recorrido hasta ese momento y lo que la había impulsado a seguir adelante a pesar de las críticas. Aunque la voz de su interior luchaba por ser escuchada, Ana escogió poner a un lado ese escepticismo, y lo hizo con determinación. Mientras respondía a las preguntas del hombre del SUV, se dio cuenta de que no solo estaba hablando de diseños, estaba compartiendo una parte de su esencia. Entre estadísticas y proyecciones, se permitió mostrar su pasión, abriendo un espacio para que su autenticidad brillara. Al ver el interés en los ojos de su interlocutor, cada palabra parecía solidificarse y cobrar vida. Era como si hubiera dejado de lado la lucha personal y se hubiera convertido en la arquitecta que siempre había querido ser. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, la autoconfianza también trajo consigo una nueva serie de preguntas. ¿Había construido su visión con suficiente profundidad? ¿Podría mantener este impulso en un camino que aún se sentía inseguro? Estas dudas nunca desaparecieron por completo. En vez de dejar que la inquietud la invadiera, Ana decidió convertirla en creatividad. Con cada respuesta que daba, planificaba cómo podría girar esos temores en fundamentos de diseño. Al terminar, el hombre se recostó en su silla, evaluando lo que había escuchado. Ana sentía su corazón latiendo con fuerza. Entre la emoción y la incertidumbre, aguardaba la respuesta que podría determinar su futuro. Fue en este instante de silencio que sintió algo crucial, la plenitud de su autenticidad. Ya no era solo una profesional, era una narradora de espacios. Al despedirse, el hombre del SUV le ofreció un apretón de manos firme. Puedo ver tu compromiso y tu pasión. Necesito tiempo para considerar esto, dijo, dejando una mezcla de alivio e incertidumbre en el aire. Era un paso, un indicio de que su trabajo estaba resonando, pero también el comienzo de una nueva etapa llena de expectativas. Ana salió del edificio con una sensación de ligereza, pero también de inquietud. Había decidido dar a su vida profesional un giro drástico, pero no sin antes resolver los conflictos internos que aún la ataban. ¿Realmente había superado el miedo al fracaso? Más allá de la reunión, el verdadero reto sería enfrentar sus antiguas creencias y la forma en que éstas moldeaban su presente. Mientras se encaminaba a casa, una idea tomó forma en su mente. Debía crear un entorno propio que reflejara su estilo personal, una estatura de lo que la arquitectura significaba para ella. Y entonces, una nueva pregunta surgió: ¿y si este camino me conduce a un nuevo proyecto, uno que se alinee con mi esencia en lugar de seguir los estándares establecidos? Con la inquietud aún latente de lo que vendría, Ana sintió que el camino apenas comenzaba. El momento de la verdad estaba cerca. Su nuevo desafío podría significar una transformación aún más profunda de la que había imaginado. Podría, finalmente, dar ese salto hacia lo desconocido y abrazar el cambio por completo. La respuesta, un secreto. Oculto en su proceso, aguardaba ser revelada. Mientras Ana cruzaba la puerta de su apartamento, el eco de sus pensamientos reverberaba por las paredes. La reunión había sido un paso, pero no el final del camino. Había comenzado a desechar sus inseguridades como una piel vieja. Había hablado de su pasión con fervor, pero ahora el verdadero desafío era transformar esa energía en acción tangible. La idea de un entorno propio, que reflejara su esencia, se convirtió en un mantra en su mente mientras se sentaba en la mesa, mirando los papeles esparcidos, bocetos, recortes de revistas y notas. A medida que pasaban las horas, Ana dejó que la creatividad fluyera. Se dio cuenta de que había permitido que el miedo al juicio externo la limitara, y eso debía cambiar. Desde la ventana, la ciudad se extendía ante ella, un lienzo en blanco, una colección de formas y estructuras que sus ojos exploraban en busca de inspiración. Los edificios, cada uno con su propia historia y carácter, la incitaban a descubrir su voz única. Su estilo debía ser una extensión de quien era, no una repetición de lo que ya existía. Ana tomó el bolígrafo y comenzó a plasmar ideas. Palabras como ligereza,
fluidez y conexión se repitieron en sus apuntes. La arquitectura no era solo diseño, era crear experiencias, ser parte del entorno, dialogar con la naturaleza y las personas. Se retó a sí misma a considerar qué significaba realmente un espacio para ella, no solo desde el punto de vista estético, sino emocional. Era el momento de construir algo que irradiara su verdad. No obstante, en medio de esta efervescencia creativa, el miedo se asomaba de nuevo. La emoción de sus nuevas ideas se mezclaba con la voz persistente que le decía que no era lo suficientemente buena, que podría fracasar al intentar ir más allá de lo convencional. Estos pensamientos, aunque temibles, se convirtieron en el combustible para su búsqueda. En lugar de sucumbir a la autocrítica, decidió usarla como un pionero de su proceso, empujando sus límites. Ana se sintió impulsada a involucrarse más profundamente con su comunidad de arquitectos. Recordó el mercado independiente donde se reunían todos los meses para compartir proyectos y experiencias, un espacio donde la colaboración podía florecer. Había un evento programado para la próxima semana, y la decisión de participar se volvió urgente. No solo quería dar un paso hacia afuera, sino que deseaba construir conexiones genuinas. Planificó su presentación para el evento y al hacerlo, le dio forma a su esquema, arquitectura desde la esencia, redescubriendo el significado. A medida que delineaba los puntos, la iluminación de su mente crecía en intensidad. Estaba lista no solo para presentar sus obras, sino también para demostrar cómo las experiencias personales y las emociones podían informarle al diseño. No obstante, al cerrar su cuaderno, una última pregunta reverberaba en su mente. ¿Cómo se vería su vida si finalmente se atrevía a ser completamente auténtica? ¿Podría abrazar el temor a la exposición sin perder su esencia? El miedo a ser vista en su totalidad era abrumador, pero quizás era ese mismo miedo lo que la impulsaba hacia un camino de autenticidad. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad se encendían, Ana sintió que el tiempo de esconderse había culminado. Podía ver cómo cada proyecto que emprendiera podría ser un reflejo de su viaje. Con su presentación en mente, una fascinante mezcla de expectación y ansiedad la acompañó. Su realidad estaba por transformarse, y con cada decisión, el impulso de su evolución profesional se intensificaba. El desafío en la reunión del próximo evento, donde se enfrentaría a sus pares, comenzaba a perfilarse. Era el momento de dejar de lado las máscaras y presentarse como realmente era, una joven arquitecta lista para redefinir no solo su carrera, sino también las reglas del propio juego. En esa oscuridad silenciosa, la luz de su propósito brilló con mayor claridad, un faro que marcaba el paso hacia lo desconocido. Pero el verdadero cuestionamiento despertó involuntariamente en su mente, ¿y si al hacerlo, se perdía en el camino? Ana despertó con el sol apenas asomándose, su mente aún reviviendo la agitación de la noche anterior. Aquella noche había tomado decisiones que se sentían pesadas pero liberadoras. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, acechando en cada rincón de su conciencia. Permitirse ser auténtica no era solo un acto de valentía, era también un compromiso inquebrantable con su propio crecimiento. Durante el día, cada paso hacia su estudio resonaba como un eco de sus dudas. Se preguntaba si realmente podría proyectar su visión al mundo y si ésta sería recibida con entusiasmo o desdén. El recuerdo de las opiniones y críticas que antes la habían frenado resurgía con fuerza, pero esta vez decidió enfrentarlas con determinación. La arquitectura que había imaginado en sus jornadas de inspiración debía ser defendida, no ocultada. Mientras bosquejaba prototipos para su presentación, cada línea trazada se sentía como un acto de reivindicación. Ana estaba consciente de que no solo estaba creando espacios físicos, sino también un espacio para ella misma en un sector que muchas veces la había hecho sentir como una intrusa. Se dijo a sí misma que estaba en el proceso de construir no solo estructuras, sino también su confianza. Decidió, entonces, buscar la opinión de su mentor, Mario, quien había sido una figura clave en su vida.
A pesar de que le temía a su juicio crítico, sabía que su consejo podría ofrecerle más claridad. La conversación con él fue reveladora. Mario acentuó la importancia de dejar que su pasión informara su trabajo. Ana, la arquitectura no se trata solo de las formas, sino de las historias que cuentan. Tu historia es única. Cuéntala. Inspirada, Ana entendió que debía integrar sus experiencias personales en su proyecto. Las inseguridades que antes la frenaban eran, en realidad, parte de su narrativa, elementos que podían enriquecer su trabajo. Con esta certeza, su impulso creativo se renovó y comenzaron a fluir ideas genuinas. Ahora podría diseñar espacios que reflejaran su visión de la vida, que contaran historias de resiliencia y conexión. El día del evento se acercaba y la presión aumentaba. Ana dedicó las noches previas a practicar su presentación, revisando cada diapositiva, cada estatua en miniatura que había construido como acompañamiento. Pero, en medio de ese esfuerzo, surgieron momentos de duda punzantes. Preguntas como ¿qué pasa si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la audiencia no responde como espero? Pasaban por su mente, tratando de sabotear su preparación. Sin embargo, decidió transformar esas inseguridades en un punto de motivación. Aceptó que el miedo podía ser una guía, no un obstáculo. Finalmente, llegó el día. Se encontró frente a un grupo de colegas y expertos, con el corazón latiendo frenéticamente. La energía en la sala era palpable, como si todos estuvieran compartiendo su propio cruce de caminos y tensiones. Cuando llegó su turno, respiró profundamente. Recordó las palabras de Mario y cómo su propia voz merecía ser escuchada. Al presentar su trabajo, dejó que sus palabras fluyeran como un río, cargado de significados y emociones. Cada proyecto fue citado no solo por su estética, sino también por la historia detrás de ellos. Al final de la presentación, el silencio fue ensordecedor. Ana sintió como si todos sostuvieran el aliento. Pero justo cuando creía que había logrado conectar con la audiencia, un hombre del fondo se levantó. Con mirada crítica, cuestionó la base de su enfoque, sugiriendo que sus ideas eran, en el mejor de los casos, románticas, y que carecían de práctica real. Las palabras se clavan en ella como dagas, cada sílaba un recordatorio aterrador de sus inseguridades. Ana sintió que el pánico tomaba el control, pero al mismo tiempo, una chispita de desafío se encendió en su interior. Había llegado el momento de no solo defender sus ideas, sino de preguntarse, ¿estaba lista para pelear por lo que creía, incluso si eso significaba confrontar la negatividad? La respuesta podría determinar no solo su carrera, sino quién era en esencia. La tensión creció mientras el silencio se extendía. Todo estaba en juego, este no era el final, sino el principio de una confrontación que transformaría su vida. Ana sintió como cada mirada en la sala se volvía un par de ojos críticos, disectando no solo su trabajo sino su esencia misma. En un instante, todas las inseguridades que había estado luchando para superar se aglomeraron, formando una tormenta en su mente. Pero en lugar de dejarse arrastrar por ese torbellino, decidió utilizarlo como un impulso. ¿Románticas?, se preguntó. Quizás. Pero mi realidad también es válida. Con voz firme y decidida, le respondió al hombre. La arquitectura no puede existir en un vacío funcional. Se trata de crear experiencias que resuenen con las vidas de las personas que las habitan. Cada estructura que diseño está ligada a historias de quienes las vivirán. No es solo estética, es cultura, es comunidad, es vida. Sus palabras resonaron con una convicción que antes no sabía que poseía. Al ver que la audiencia comenzaba a murmurarse, sintió que había logrado captar la atención de algunos. Era su oportunidad de demostrar que lo que ella defendía tenía un peso significativo en el futuro de su profesión. Ana empezó a hablar con más fervor, cada frase un ladrillo que edificaba no solo su postura, sino también su autoestima.
Había llegado un momento crucial en el que el ambiente denso dejó de asfixiarla. En cambio, se convirtió en un escenario donde defender su verdad. Mientras alineaba su presentación con anécdotas y ejemplos vivenciales, su confianza creció. Cada crítica del hombre tras la mirada fría alimentó su determinación. En lugar de permitir que el miedo dominara, empezó a verlo como un maestro. Si mis ideas son románticas, entonces soy parte de un legado cultural que merece ser defendido, pensó. La dinámica en la sala cambió con su audacia. Algunos miembros del público comenzaron a asentir con la cabeza, mostrando que le estaban entendiendo. La adrenalina corría por sus venas, justo lo que necesitaba para transformar la crítica en un diálogo. Ana se sintió liberada y, por primera vez, en tiendas de la arquitectura como un arte en el que sus emociones y vivencias contaban igual que las medidas y los planos. Sin embargo, a pesar de su creciente seguridad, una parte de ella seguía inquieta. Justo cuando terminó la presentación y comenzó a recibir preguntas, el hombre volvió a levantar la mano. El tono había cambiado, había algo más constructivo en su mirada, pero no podía olvidar la dureza de sus palabras iniciales. Este momento dejaba entrever que había mucho en juego no solo para su carrera, sino para su forma de concebir su propia valía. Te agradezco por tu perspectiva. Sin embargo, me gustaría saber cómo crees que se puede formar la auténtica creación de espacios si no se toma en cuenta el contexto emocional de quienes los habitan. ¿Es eso práctico o romántico?, preguntó, plantando la semilla de un debate genuino. Ana no era solo una arquitecta frente a un auditorio, se estaba convirtiendo en una portavoz de su propio viaje. Era evidente que esa discusión podría marcar un antes y un después en su lucha personal y profesional, y con cada palabra lograba no solo defender su enfoque, sino reafirmar su identidad y su lugar en ese mundo. Las preguntas siguieron fluyendo y cada una la empujaba a profundizar en su filosofía. Y aunque deberían ser discusiones técnicas, sentía que estaba revelando más que solo planos arquitectónicos, estaba mostrando quién era realmente en un entorno donde siempre había tenido miedo de ser rechazada. Antes de que la presentación terminara, el hombre, que parecía más dispuesto a dialogar, se inclinó hacia adelante. Me gustaría discutir más sobre tu enfoque, Ana. Este tipo de conversación puede llevarnos lejos en el campo, pero, ¿estás lista para lo que esto podría implicar? Ana sintió la urgencia en sus palabras. La sala se llenó de un silencio expectante. Había escuchado algo más que una simple invitación. Podía significar una puerta abierta a nuevas oportunidades, un reto que determinaría de una vez por todas quién sería en el ámbito profesional. Y así, mientras la tensión crecía a su alrededor, una nueva duda se instaló en su mente. ¿Había encontrado su voz, o solo había comenzado a rasgar la superficie de lo que estaba dispuesta a desafiar? Ana se quedó en la sala, sintiendo el peso de las palabras del hombre. Cada momento que pasaba intensificaba su dilema. Aceptar su invitación significaría sumergirse en un diálogo que podría cambiar el rumbo de su carrera. La idea le resultaba tan aterradora como prometedora. Minutos antes, había logrado hablar con pasión sobre su visión. Ahora, el miedo a lo desconocido susurraba en su oído. ¿Qué tipo de oportunidades pueden surgir de esta conversación?, se preguntó, recordando su trayectoria llena de tropiezos. Había vivido en la sombra de sus inseguridades, y aunque hoy había dado un paso hacia la luz, temía que esta nueva situación pudiera llevarla a un rumbo que aún no dominaba. Mientras la discusión se deslizaba en torno a su enfoque arquitectónico, se sintió impulsada a ahondar más en su tesis. Empezó a recordar las noches interminables en las que había trabajado en proyectos que le parecían inalcanzables. Sus fracasos, cada uno de ellos un ladrillo en la pared de su crecimiento. Era el momento de construir algo nuevo, no solo su carrera, sino una identidad que nunca había considerado seria. Las preguntas se volvieron más incisivas, y aunque su confianza crecía, también lo hacía su autocrítica. La duda echó raíces en su mente.
¿De verdad soy lo suficientemente buena para participar en este diálogo? Cada nuevo interrogante solicitaba una respuesta que desafiaba sus creencias más arraigadas. Tenía que rebatir no solo lo que pensaban los demás, sino lo que pensaba de sí misma. El hombre sonrió con aprobación. Tu enfoque es admirable, Ana. Pero recuerda, defender tus ideas es solo el primer paso. Necesitamos incorporar estos pensamientos en la práctica. ¿Estás realmente lista para asumir ese reto? Era una invitación velada a salir de su zona de confort, y Ana sintió un nudo en el estómago. Lo que estaba en juego excedía esa sala. Se trataba de su propia vida, de enfrentarse a los fracasos pasados y convertirlos en lecciones. La idea de poder contribuir a un cambio en el campo de la arquitectura la hizo titubear. Era un paso vacío, un salto a lo desconocido que podría significar un éxito monumental o una decepción devastadora. Al abandonar la sala, su mente iba a 1000 por hora. Las palabras del hombre resonaban en su mente, sus pensamientos creando una tormenta de determinación. Algo había cambiado en ella, había empezado a descubrir el verdadero significado de la valentía profesional. Anhelaba convertirse en más que una arquitecta, quería ser una voz que retumbara en la inmediación de sus ideales. Paseando por los pasillos, la luz del día la abrazó con una intensidad reveladora. Sin embargo, a pesar de su nueva confianza, la situación no era completamente clara. Sabía que el camino por delante no sería fácil y que con cada paso, la posibilidad de la crítica también aumentaba. La decisión de aceptar dicha invitación no solo refrendaría su voz, sino que también la sometía a un nuevo nivel de escrutinio. Mientras caminaba hacia su automóvil, se encontró en un torbellino de emociones. La urgencia en su pecho creció más al pensar en las repercusiones de su elección. Las oportunidades estaban al alcance, sí, pero también lo estaba el riesgo de ser aún más vulnerables. Justo en ese instante, un SUV negro se detuvo a su lado. Los vidrios oscuros la observaron, y su corazón se aceleró. ¿Quién está dentro?, se preguntó, intranquila, sintiendo que lo que sucedía podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Tomando aire, se preguntó si estaba lista para enfrentarlo y si este encuentro era parte de ese desafío por el que había estado luchando. La pregunta flotaba en su mente: ¿está la vida a punto de darle un giro radical, y será capaz de atravesar esa puerta? Ana se detuvo frente al SUV negro, el mismo que había simbolizado su desasosiego en su etapa de incertidumbre. Ahora, en cambio, ese vehículo se sentía como un portal a un futuro que estaba finalmente en sus manos. Tentaba por una mezcla de curiosidad y determinación, se acercó un poco más. ¿Está usted dentro?, se preguntó a sí misma. Este sentimiento de aprensión contrastaba con el fuego de la autoafirmación que había cultivado en su presentación reciente. Con un impulso inesperado, decidió dejar que la incertidumbre diera paso a la acción. Se acercó a la ventana del SUV, donde el hombre la miró con esa misma seriedad que había visto durante su presentación. Era el mismo individuo que había desafiado su enfoque, y su presencia en aquel momento era una prueba de un desafío aún mayor. ¿Te interesa formar parte de un proyecto que podría cambiar el rumbo de la arquitectura social en nuestra ciudad?, preguntó el hombre, su voz resonando con un matiz de respeto que Ana no había anticipado. Las palabras dejaron a Ana en suspenso. Durante meses había soñado con la oportunidad de trabajar en algo significativo y, de repente, todo parecía converger en ese instante preciso. Sí, absolutamente, respondió, su voz imbuida de una seguridad que le sorprendió incluso a ella misma. En ese momento, Ana no solo era una arquitecta en busca de validar su carrera, se había convertido en una agente de cambio, lista para dar un paso hacia un futuro que no solo la contemplaba, sino que implicaba un compromiso con su identidad y sus ideales. La conversación continuó, cada palabra que intercambiaban alimentando el fuego de su visión. La idea de desarrollar un espacio que no solo fuera arquitectónicamente innovador, sino que resonara con las historias de quienes lo habitaran,
resonaba en la mente de Ana, haciéndola vibrar de emoción. Cada vez que el hombre compartía más sobre el proyecto, su confianza aumentaba y ese SUV negro se transformaba en un símbolo de esperanza, de nuevas oportunidades. Vamos a crear un espacio que hable de la vida, de la memoria, de cómo habitamos nuestros sueños, dijo él, sonriendo con la misma calidez que ella había deseado siempre escuchar en el ámbito profesional. Esa validación, ese reconocimiento de su pasión y perspectiva, la llenó de energía. Sus miedos se desvanecieron ante la posibilidad de convertir sus ideas en algo tangible, algo que podía beneficiar a los demás. Una vez finalizada la conversación, Ana se sintió diferente. Había dejado atrás la sombra de la duda, convirtiéndose en la arquitecta que siempre había deseado ser. El camino volvería a ser desafiante, pero esta vez, iba a comenzar con esfuerzo y claridad. La semilla de ideas había germinado en una oportunidad real y palpable. Regresó a casa sintiéndose ligera, cada paso resonando con un propósito renovado. Cuando cruzó la puerta, su madre la miró y vio algo diferente en su hija. Ana le compartió la noticia, y la mirada de orgullo en los ojos de su madre la llenó de felicidad. Estaba lista para sumergirse en el trabajo, para transformar esa idea en un espacio que llevara las marcas de su esencia. Con el tiempo y el esfuerzo, Ana se convirtió en un referente en la arquitectura social. Luchó por espacios que reflejaban la dignidad de las personas y la conexión con su entorno. Su trabajo fue finalmente reconocido, pero más importante aún, Ana logró reconciliar sus aspiraciones internas con su expresión profesional. Los recuerdos de sus luchas y de ese SUV negro se convirtieron en lecciones que la impulsaron. Si alguna vez se sintió perdida, ahora sabía que cada uno de sus tropiezos era la base sobre la cual había edificado su confianza y sus logros. Ana había encontrado no solo su voz, sino también su lugar en el mundo de la arquitectura, un mundo que ahora se expandía ante ella, lleno de posibilidades. Ana había conquistado sus miedos y había forjado un camino que la conectaba con su esencia. Había aprendido que el verdadero éxito radicaba en mantenerse fiel a uno mismo. En abrazar la vulnerabilidad como un paso hacia el crecimiento, y en nunca dejar de soñar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la determinación puede cambiar vidas. Demuestren su apoyo dejando un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias inspiradoras. Y, por último, suscríbanse inmediatamente al canal, porque este es el momento de ser parte de nuestra comunidad y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Ustedes lo valen,